partimos. Ya. Entonces, diseño el dominio de la frecuencia. Se utiliza la transformada de Fourier. Eso significa, en términos matemáticos, que S se reemplaza por J omega. Profesor, perdón, creo que no está compartiendo pantalla, no creo que No estoy tenga un compartiendo PPT. pantalla tampoco. Uy, que partí mal. Bien, veamos. Compartir pantalla. Ahora sí. Tengo... Perfecto. Ahora sí. Ahí sí, ahí sí. Ya. Se reemplaza S por J omega. Voy a ver si estoy... Voy a verificar que estoy grabando. Sí. El compensador se diseña para modificar la respuesta de frecuencia del sistema. Es similar a lo que se hace en el lugar de la raíz. En el lugar de la raíz, el compensador lo que hace es modifica el lugar de la raíz para cambiar el lugar de la raíz y hacer que los polos del lazo cerrado se encuentren en un punto de diseño. En este caso, nosotros diseñamos el compensador para modificar la respuesta de frecuencia y también tenemos un punto de diseño que esta vez se entrega en el dominio de la frecuencia. La planta se describe en términos de respuesta de frecuencia y la respuesta de frecuencia se divide en dos partes, la magnitud y la fase. Entonces, por ejemplo, si tenemos esta planta simple que corresponde a un filtro de primer orden, trabajamos reemplazando el S por J omega y luego esto se transforma en matemáticas de números complejos que ya conocemos, por supuesto. Bárbara Constanza Contreras. ¿Sí? O sea, trabajamos con módulos y ángulos en coordenadas polares, en rectangulares con sigma más j omega, etc. Todo eso lo dominamos. Y el diagrama Bode es una de las formas que existen para representar la respuesta a frecuencia, en que tenemos la magnitud y la fase. ¿Por qué Bode? Porque a pesar de que Nyquist hizo algunas contribuciones muy grandes a esto, particularmente la forma de cómo analizamos la estabilidad cuando tenemos una respuesta a frecuencia, Nyquist y otras herramientas como Nichols, la carta Nichols, no son tan amigables para diseñar controladores, aunque se usan. ¿Sí? Yo en algún momento aprendí a utilizar el Nyquist para diseño de controladores y se usa también incluso en el área en que yo trabajo habitualmente, que es control aplicado a conversores y máquinas. Entonces, vamos a trabajar en este caso, hay que elegir porque hay varios métodos, como les dije, están Nichols también. Vamos a trabajar con Bode, que es uno de los más utilizados para diseñar los controladores, pero no tenemos que dejar de entender el teorema de estabilidad de Nyquist, que es uno de los de las bases para el diseño de controladores en el dominio de la frecuencia. Entonces, ¿cuál es la ventaja que tenemos, así entre comillas, porque también tiene desventaja, como no existe algo perfecto? Entonces, en ingeniería, la respuesta a frecuencia tiene ventajas y también tiene desventajas, pero la ventaja principal es que yo no necesito la planta. No podría trabajar sin la planta. O sea, yo coloqué ahí que la planta en un filtro de primer orden, de la forma 10 dividido S más 10, pero estrictamente hablando yo no necesito eso para diseñar un controlador en el diseño utilizando métodos de respuesta a frecuencia. Yo con esta curva y esta curva ya podría hacerlo. ¿Sí? Y eso es lo que vamos a aprender a hacer ahora. Esto se llama respuesta a frecuencia. Tiene que tener magnitud y fase en Bode. En Nichols se usa generalmente sigma más j omega. ¿Sí? Varios métodos finalmente son distintas coordenadas. Ventajas de utilizar respuesta a frecuencia. Esta, no la olviden, es importante porque a veces cuando hay diseños que tienen retardos, hay personas que van a PADE de todas maneras, lo cual no está estrictamente malo porque PADE es una aproximación. Pero ¿por qué se usa PADE en el lugar de la raíz? Porque en el lugar de la raíz
es más difícil trabajar sin una función de transferencia en forma de polos y ceros. Entonces, la función de transferencia del retardo de transporte, que es E elevado a ST, no se presta para trabajar en lugar de la raíz y la llevamos a polos y ceros utilizando una aproximación de Padé. En el caso de respuesta a frecuencia, no necesitamos usar una aproximación. Se puede hacer una representación en forma exacta, calculando la magnitud y la fase del Padé o del retardo. ¿Sí? Por lo tanto, podemos trabajar con representación exacta. La otra ventaja, que es una ventaja entre comillas, porque no se puede utilizar en todas las áreas, pero sí, por ejemplo, cuando estamos trabajando con sistemas electrónicos, amplificadores, por ejemplo, de audio, nosotros no necesitamos la función de transferencia, pero sí la podemos obtener la respuesta a frecuencia utilizando un oscilador y osciloscopios, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se hace ahí? Vamos a ver si lo puedo hacer con mi pizarra. Es... yo tengo lo que nos enseñan siempre, que es la caja negra. Tengo a Gabriel. Perfecto. Y a partir de esta caja negra, ¿ven esta pizarra? ¿Ven este PowerPoint? Entonces, la caja negra, yo la puedo representar como una caja, por supuesto, y acá está, aquí falló. Las bajadas me cuestan, porque el mouse está, ya. Entonces, aquí a la entrada, yo coloco, acá coloco un sistema que sería en este caso un oscilador, ¿sí? Veamos si puedo hacer algo mejor con el mouse. Entonces, en el oscilador genero una onda de esta forma, ¿sí? Una onda sinusoidal. La coloco en la entrada. A la salida, conecto un osciloscopio y mido la onda de salida. Entonces, si el sistema es lineal, vamos a tener que, si yo coloco una señal omega t más fase 0, y esa va a tener una amplitud 1, la salida va a tener una amplitud 2, también va a ser omega t, y va a tener una fase. ¿Sí? Entonces yo puedo hacer un barrido de frecuencias y obtengo con mi equipo la respuesta de amplitud y otro diagrama en que va a estar la fase. Perdón, acá está la fase y acá sigue estando omega. Entonces, una respuesta de fase. ¿Correcto? Entonces, con esto que está acá, yo ya puedo hacer diseño de sistemas de control. Y no necesito conocer qué es lo que está dentro. O sea, si yo acá tengo operacionales y los operacionales tienen, por ejemplo, condensadores en alguna parte, como un integrador, podría tener también bobinas, etc. Pero yo tengo el sistema y tengo un diagrama de respuesta. Entonces, tengo la respuesta acá, que es entrada versus salida. ¿Correcto? Esto es conceptualmente. Ahora, la combinación de este elemento más el osciloscopio se vende como equipo comercial.
yo puedo usar un equipo comercial, lo conecto, los terminales de entrada de la planta, los conecto al equipo, los terminales de salida también los conecto, y el equipo comercial hace un barrido de frecuencia, y a través de sistemas de adquisición de datos puede obtener la salida en magnitud y en fase, y dibujar eso. ¿Sí? Finalmente acá lo que se dibuja es generalmente es la amplitud, que es la relación entre la amplitud de salida, perdón, eso es ganancia, y la de entrada. ¿Sí? Eso es lo que se coloca en ese, la ganancia. Entonces esto yo lo puedo hacer con equipo comercial. Se vende, y creo que en el departamento tenemos uno que se usa para estimar la respuesta a frecuencia de baterías, que si no me equivoco está a cargo de Marcos Orchat. Y un departamento externo al DIE lo tiene, y me parece que es física, pero no estoy seguro. Ay, alguna vez lo vi eso. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Existen equipos en los cuales no se puede hacer esto. ¿Por qué no se puede hacer eso? Porque son equipos de potencia, por ejemplo. Si tengo un transformador de 5 megawatts, es muy difícil que pueda hacer una representación de frecuencia. Y hay equipos en que no lo puedo hacer, simplemente tengo que modelarlo. Por ejemplo, un sistema de potencia, yo no puedo tomar el sistema de potencia y conectarle una fuente de frecuencia variable, porque eso tendría consecuencias desastrosas. ¿Sí? Llegar hasta los 10 kHz, por ejemplo, en una red que está diseñada para 50 Hz. Por lo tanto, no siempre se puede utilizar esto de la respuesta a frecuencia. Entonces llegamos al modelado, pero el modelado no es un problema cuando nosotros sabemos las ecuaciones diferenciales. Cuando nosotros tenemos un equipo comercial es más difícil, porque en el caso del inventor, que es Bode, de estos diagramas, él trabajaba en una compañía telefónica, y si yo compro un amplificador, es muy poco probable que me entreguen la función de transferencia y los planos de los componentes como para modelarlo. Entonces esta era una solución. Ahora, ¿cuál es la ventaja de trabajar en respuesta a frecuencia también? Es que en bastantes aplicaciones se requiere evitar algunas frecuencias porque producen resonancia. En una turbina eólica hay un caso de que se evita diseñar un sistema de control que pudiera activar la resonancia que tiene la torre mecánica, por ejemplo. Comenzaría a vibrar. ¿Sí? Y existen otros ejemplos más en sistemas eléctricos, cuando se coloca, por ejemplo, un filtro LCL a la salida, se evita activar la frecuencia de resonancia de los filtros LC y LCL. Esos tienen bobinas y condensadores, y generalmente tienen polos complejos que en teoría tienen un coeficiente de amortiguamiento igual a 0, pero que en la práctica tienen muy bajo, 0,05, porque siempre hay componentes resistivos. Entonces, se evita activarlos. El sistema de control debería estar diseñado para que no los actives, no tenga la salida resonando, porque ahí se vuelve bastante más difícil de controlar. Y esto es algo personal, lo he visto porque hay algunas plantas que tienen una gran cantidad de polos y ceros, y los compensadores también. Por ejemplo, los sistemas resonantes. Creo que conversamos de lo que es un sistema resonante. Ya lo voy a dibujar de todas maneras, la función de transferencia. Qué feo me quedó esto, ¿eh? Entonces, ¿cuál es la función de transferencia de un sistema resonante? Nosotros tenemos el sistema resonante. Hacemos la entrada acá con lápiz. Y el sistema resonante es un sistema que en su denominador tiene una función de la forma S cuadrado más omega 0 al cuadrado. Eso lo conversamos en algún momento. Y en el numerador, bueno, existen distintas técnicas de diseño. Coloquémosle un KDS, ¿sí? Porque puede tener ceros, polos, hay otros diseños. Pero el sistema resonante es porque yo aquí en la entrada del sistema tengo
una onda sinusoidal, y esa onda sinusoidal tiene una frecuencia omega 0, y yo, para cumplir con el principio del modelo interno, le coloco un S cuadrado más omega 0 al cuadrado, ¿correcto? Y ese es mi controlador. Y de ahí, por supuesto, tenemos la planta y tenemos el resto, ¿sí? Coloquemos hasta la planta, el GDS de la planta. Cerramos el lazo. Entonces, este sistema, ahí a última hora, este sistema, ¿qué es lo que tiene? Va a tener 0 error en estado estacionario a esta frecuencia. Ahora supongamos un sistema muy contaminado, ¿sí? El sistema está contaminado, tiene una calidad de potencia baja, eso significa que en vez de ser una sinusoidal pura, tiene un quinto armónico, tiene un séptimo, tiene contaminación, que se produce generalmente cuando tenemos sistemas que están, por ejemplo, cerca del metro o están en otras partes en que existe elementos que contaminan la red. Entonces nosotros vamos a tener ahí un S cuadrado más omega 1 al cuadrado, y después de eso, estos son sistemas bastante complicados de diseñar y probablemente vamos a ver alguno de estos, el S cuadrado más el omega 2 al cuadrado. Y etcétera. Entonces ahí se coloca, lo que se hace en general es colocar varios resonantes, esa es una de las técnicas de diseño de sistema de control, se van colocando resonantes en paralelo. Entonces el primer resonante se encarga de eliminar, por ejemplo, la contaminación del quinto armónico. Eso significa que hay una componente de 250 Hz. Después el segundo elimina el séptimo y así, se van colocando todos. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando nosotros hacemos el lugar de la raíz, de este tipo de sistema, nosotros empezamos a tener una gran cantidad de polos, y después están los polos de la planta, los ceros de la planta, los ceros del controlador, porque estos controladores también tienen cero, porque estoy colocando sistemas de control de alto orden. O sea, cada uno de esos introduce 2 polos. Y el diseño de estos sistemas de control, utilizando el lugar de la raíz, se complica. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos una gran cantidad de polos y ceros en un sistema, se nos complica bastante, primero, colocarlos todos bien ubicados. Segundo, identificar cuáles son los polos dominantes, ¿sí? Y el diseño en el dominio de la frecuencia, que no usa polos y ceros, a veces es más atractivo, y por eso tengo eso ahí, utilizar lugar de la raíz con funciones que tengan demasiados polos y ceros. Particularmente, por ejemplo, cuando estamos en el diseño discreto, porque el diseño discreto, además de hacer todo eso, coloca todos los polos y ceros en el círculo unitario, ¿sí? Son todos con coeficientes menores que 1. Y el diseño e incluso la herramienta computacional, por lo menos en la versión anterior, el MATLAB 2013 que yo usaba habitualmente, en ese tipo de herramientas funciona mal en lugar de la raíz. No tiene suficiente resolución. Se vuelve excesivamente lento. Por lo tanto, bode y dominio de la frecuencia, desde un punto de vista personal, como les dije, es bastante mejor cuando tenemos demasiados polos y ceros, además de estas otras situaciones. ¿Y cuáles son las desventajas de utilizar respuesta a frecuencia? Es difícil utilizar cancelación. Hay algunas especies de recetas que son siempre típicas de los sistemas de control, pero cuando yo tengo esto que está acá, esto, y me dicen aplique cancelación, la primera pregunta es dónde está el polo que tengo que cancelar o dónde está el cero que tengo que cancelar. Entonces no es fácil hacerlo.
O sea, esa técnica es difícil de utilizar. No imposible, pero es difícil de utilizar cuando estamos en dominio de la frecuencia. Luego, no es simple obtener la respuesta en el tiempo a la salida de un sistema de control. O sea, si yo tengo esta respuesta de frecuencia, llevarle una respuesta en el tiempo no es tan simple. ¿Okay? Porque los métodos como, por ejemplo, la transformada inversa de Laplace están basadas en polo y cero nuevamente. ¿Sí? Fracciones parciales y después hago la sumatoria de los E elevado a los polos y etcétera. Acá yo tendría que hacerla como una especie de sumatoria continua de todas las magnitudes con la correspondiente fase. Creo que existen programas que hacen eso, desde la respuesta de frecuencia llegar a la respuesta del tiempo. Pero yo nunca he utilizado uno. Y el otro problema que tiene es que diseñar en forma discreta, en forma exacta, en el dominio de la frecuencia, no es fácil. ¿Sí? ¿A qué se debe eso? Si yo estoy acá, por ejemplo, y insertamos otra diapositiva más, yo lo que tengo es que Z es igual a E elevado a J omega. Entonces, si yo tengo una función de transferencia, por ejemplo, Z menos 1, bueno, ya, Z menos 0.9, yo tendría, para llevarlo al dominio de la frecuencia, tendría que colocar un E elevado a J omega t menos 1 y un E elevado a J omega t menos 0.9. Ahora, si yo trabajo con esto de la forma que lo hacemos siempre, utilizando Euler, tendríamos coseno de omega t más J seno de omega t menos 1. Y después tendría que sacar la parte real, la parte imaginaria y trabajar de esa forma. Y tiene además el problema que se repiten las frecuencias. O sea, el espectro, y eso lo sabemos nosotros, el espectro de frecuencia digital se repite. ¿Sí? Correcto. Sí, eso lo saben también. O sea, este es el espectro y se repite porque las funciones, estas son periódicas. Por lo tanto, se van repitiendo cada pi veces. Y por eso está el teorema del muestreo y otras cosas. Por lo tanto, se hace una aproximación cuando nosotros trabajamos en Z y lo que se usa es la transformada W para diseñar el controlador discreto. Y es similar a utilizar bilineal. W es una aproximación. ¿Sí? Estabilidad utilizando el criterio de Nyquist. Esto es Harry Nyquist, el inventor sueco, que propuso varios teoremas de los cuales ya hemos utilizado dos. Bueno, uno, el teorema del muestreo de Nyquist-Shannon. Después tenemos el criterio de estabilidad de Nyquist y los estudios acerca de ruido electrónico de origen térmico, que muestra que solo por problemas de temperatura se crea ruido en un circuito. Y son todos partes de su trabajo. ¿Qué es lo que dijo Nyquist? Nosotros tenemos una respuesta a frecuencia, lo que está acá, y la pregunta es, ¿cómo sabemos que un polo está en el semiplano que hace que ese polo sea inestable?
¿Cómo sabemos si está acá o allá? Entonces, ahí se crea el teorema o sea, el criterio de estabilidad Nyquist. ¿Alguna duda? No. No, profe. Perfecto. Criterio de estabilidad Nyquist. Bueno, esa es otra desventaja que tiene el dominio de la frecuencia, aunque Nyquist lo hizo bastante bien. Cuando nosotros estamos con funciones de transferencia y hacemos lugar de la raíz, cuando el lugar de la raíz cruza el eje J omega, ya sabemos que de ahí en adelante el sistema es inestable y existe un K crítico y está el criterio Routh-Hurwitz, etc. Existen herramientas para hacerlo. Cuando nosotros estamos en el dominio de la frecuencia, nosotros vemos magnitud, vemos también fase, añadimos un compensador. El compensador lo que hace es cambiar la magnitud del sistema y cambiar la fase, pero ¿cómo sabemos si el sistema es estable o no? Entonces, lo que dijo inteligentemente Nyquist dijo, ya, si tenemos, esto ya lo sabemos, un sistema estable, para un sistema en general, las raíces de la ecuación característica se obtienen de esto. Entonces, este es el criterio de estabilidad clásico, esta es estabilidad absoluta. Eso significa que si yo le doy una perturbación a un sistema como este, la energía en teoría crece infinito. En la práctica no, porque sí necesitaría un actuador que pueda suministrar esa energía infinita. Y cuando nosotros tenemos un sistema estable, nosotros colocamos una perturbación, podría comenzar a oscilar y nuevamente llega a otro punto de reposo. Entonces ahí el sistema es estable. Como ya hemos hablado muchas veces, no es suficiente para nosotros que el sistema sea estable. Tiene que ser también lo que se conoce como dinámicamente estable, o sea, no tener oscilaciones excesivas y tampoco tener sobrepasos muy altos, etc. Tiene que cumplir principalmente con las condiciones de diseño. Entonces, ¿qué fue lo que dijo Nyquist? Primero, que el sistema es lineal. Las herramientas que estamos utilizando hasta ahora son todas para sistemas lineales. ¿Eso qué significa? Que cumple con superposición y proporcionalidad. Ya lo discutimos varias veces. Utilizar superposición es importante porque en alguna de las clases nosotros vimos un sistema con varias entradas y vimos también que aplicando superposición y colocando las entradas uno por uno tenemos la salida. Pero principalmente, además, vimos que los polos de lazo cerrado son iguales para todas las entradas que tiene un sistema. Por eso hacemos hincapié en que el sistema es lineal, porque si no, podríamos tener que hacer otro análisis. Entonces nosotros tomamos una función de transferencia, esto es, no se confundan, acá estamos usando los ceros de esta función de transferencia, pero esos ceros son iguales a los polos de lazo cerrado. O sea, hablar de los ceros de esta función de transferencia es equivalente a hablar de los polos de lazo cerrado que son la solución de la ecuación característica que está acá. Tengo un vecino bastante ruidoso. Creo que están reparando algún departamento. Bien. Entonces, ¿qué es lo que dijo Nyquist? Dijo, supongamos que nosotros estamos con la función de transferencia. ¿Cuál es la función de transferencia? La función de transferencia que estamos analizando es V sub S. Esto que está acá. Entonces yo analizo la función de transferencia, identifico dónde están los polos y los ceros. En este momento estoy asumiendo que conozco la función de transferencia. Después vamos a ver que Nyquist al final dice yo no necesito eso. Entonces yo tengo acá y grafico
todos los polos y ceros de B sub S. O sea, lo que está acá son los polos y ceros de B sub S. Entonces, luego tenemos el diagrama de Argand. Acá quizás voy a necesitar nuevamente utilizar mi pizarra, aunque no me quede muy bien. Entonces, ya expliqué esto. Insertamos una nueva diapositiva. Lamentablemente no puedo trabajar directamente en PDF porque la tarjeta no es compatible. El driver de la pizarra que yo tengo no es compatible con ese programa. Entonces acá, revisar. Vamos a inicio nuevamente, estamos acá y coloquemos, esto es más fácil acá. Colocamos esto es lo que estamos acá. Y después tomamos esto mismo y lo llevamos acá. Entonces este es el típico diagrama de Argand. Tengo problemas con la conexión. ¿Estoy todavía con ustedes? Sí, profe, se escucha. Perfecto. Entonces el diagrama de Argand, el que está acá, tiene 4 dimensiones. ¿Sí? Y acá tengo, en este lado, tengo el sigma, que corresponde al origen. Y acá tengo el sigma que corresponde al recorrido. ¿Sí? Esto es importante tenerlo claro porque en Nyquist hay confusiones frecuentes por esto. Porque no está bien identificado todo esto. Y aquí voy a colocar J omega simplemente con una omega para no estar buscando el símbolo. Entonces lo que está diciendo es que yo estoy acá en el dominio, eso me dice Nyquist, estoy acá en este dominio, y estoy colocando todos los polos que tengo acá y los ceros de la ecuación característica. O sea, eso significa nuevamente que los ceros son los inestables. ¿Sí? Eso es lo que estoy haciendo. Entonces, voy a hacer un recorrido de todo esto. ¿Sí? Para eso volvemos a lo que está acá. Pero lo que es importante de recordar es que los resultados de esto lo voy a graficar en el otro lado. Entonces voy a dejar ese dibujo hasta ahí porque probablemente tengamos que volver. Y eso fue lo que hizo Nyquist. Dijo, bueno, si yo coloco una trayectoria acá y punto a punto voy recorriendo esa trayectoria, ¿sí? Y evaluando la magnitud y el ángulo de la función de transferencia, voy a conocer si tengo o no tengo polos y ceros encerrados en esa trayectoria. O sea, lo que yo quiero hacer es descubrir que si es que tengo polos y ceros encerrados. Esta es la demostración más simple, esta aparece en varios libros. Existen algunas bastante más complicadas que hacen uso de matemáticas complejas, incluyendo el teorema del residuo. Pero desde mi punto de vista, no es bastante más fácil entender el concepto cuando estamos usando esta demostración simple, que es gráfica. Entonces, lo que él dijo fue, mire, vamos a tomar eso que está acá, voy a recorrer nuevamente todo lo que tengo aquí, acá, y puedo tener más polos y ceros, por supuesto, y no los dibujé todos porque esos son complejos y tendrían que tener su conjugado, entonces voy a hacer una trayectoria acá. Eso voy a hacer. Y punto a punto, aquí voy a tomar el sigma más j omega.
acá tengo otros polos y ceros que están fuera de la trayectoria. Estos no son tan importantes porque no están en este semiplano, que es el que nos interesa. ¿Sí? ¿Ya? Entonces voy evaluando punto a punto. ¿Qué estoy evaluando punto a punto? Estoy evaluando B sub S. B sub S es igual a... Entonces aquí tengo una multiplicatoria de los Z más o menos los ceros de I, y está dividido esto por la multiplicatoria de los polos, los P sub J. Y esto a su vez es igual a 1 más GDS. HDS. Entonces, si nosotros queremos saber esto, cuyo resultado lo voy a colocar acá, lo que hago habitualmente cuando estoy trabajando con números complejos es tomar el punto S que está ahí y lo reemplazo. Si este es un sigma 1 más J omega 1, entonces evalúo en un sigma más J omega 1, ¿sí? Y también lo reemplazo acá. Y el resultado de eso me va a encontrar o sea, me va a llevar, no, vamos a tener un sigma, vamos a colocarle, o sea, al evaluarlo, perdón, esto no es igual como que a un sigma de resultado más un J de omega de resultado. O sea, voy a tener un punto por acá. Eso es. Después cambio de punto y estoy dando la vuelta y voy a tener un punto, otros puntos que son los sigmas resultados. Este va a ser el resultado del sigma 1 más J omega 1, de la función del sigma 1. Y voy a tener del 2, del 3, etcétera. Un conjunto. Esto lo hago en forma continua además. ¿Se entiende la idea? ¿O es importante que ustedes me entreguen realimentación para evitar problemas? Estos conceptos no son fáciles. Una vez que se entienden son bastante fáciles. Pero a una buena parte de los alumnos de ingeniería se les pregunta por el teorema de estabilidad en Nyquist y uno se da cuenta que no lo entienden realmente. Lo usan en forma más o menos mecánica. Criterio de estabilidad no es un teorema. Por lo tanto, ¿se entiende lo que estoy haciendo? ¿O tengo que empezar a preguntar a cada uno de ustedes? Profe, yo no entiendo por qué si hacemos como un círculo, podríamos saber si No, tenemos yo polvo. voy hacia allá. No, sí, eso todavía no lo he visto, pero voy hacia allá. Pero esto se entendió. ¿Qué es lo que estoy haciendo? O sea, estoy aplicando una función de transferencia o una función. En el dominio tengo dos variables, que es la parte real y la parte compleja, y en el recorrido tengo la parte real y la parte compleja. Y eso se entiende. ¿O no? Todavía no explico por qué eso nos va a decir si es estable o no es inestable. Así que si esa parte no se entiende, es porque todavía no hablamos de eso. ¿Sí? Pero sí tenemos que entender el diagrama de Argand clásico que tiene dos variables acá y dos variables allá. Profe, disculpe, yo no entendí muy bien como qué representan los puntos que acabamos de sacar, como el sigma 1 más j omega 1. Son puntos arbitrarios de un recorrido que yo coloqué acá. ¿Sí? Este recorrido es un recorrido arbitrario que yo me definí, una trayectoria cerrada, en que yo estoy evaluando a lo largo de la trayectoria qué es lo que sucede con esto. Entonces, en cada uno de estos puntos, yo estoy evaluando ahí. ¿Sí? En ese punto lo evalúo y el resultado lo grafico al otro lado. Estoy simplemente aplicando una función. ¿Sí? Sí. Y como la cantidad de puntos está determinada por algo, ¿no? No, finalmente esto utilizamos herramientas computacionales. Pero Ah, sí hay algunos criterios para tener. Si no tuviera discontinuidades el sistema, yo podría colocar dos por acá, dos por acá. Pero generalmente hay algunos criterios para recorrer todas las frecuencias, porque este es el eje J omega. Claro, en este momento, podrían haber arriba polos que no estoy considerando dentro de la trayectoria. ¿Sí? Entonces,
sigamos y volvemos a esto. ¿Ya? Entonces yo estoy haciendo eso. ¿Y qué es lo que va a suceder? Vamos a full screen nuevamente. Voy acá. Eso es lo que estoy haciendo para todos los valores S es igual a sigma más J omega. En el contorno, el valor de la función es calculado y el ángulo obtenido. Se puede colocar en sigma más J omega. Habitualmente Nyquist trabaja con magnitud y ángulo, así como lo hace Bode. Y acá es donde está la parte interesante. Dice, recordemos que el ángulo puede ser calculado gráficamente sumando y restando los ángulos que tiene cada uno de los polos y cero en la figura. Eso, recordando, esto lo vimos, esta es la condición de ángulo que en este caso no tiene nada que ver, pero nosotros recordamos, o sea, nosotros vimos que al utilizar lugar de la raíz, y si yo calculara el ángulo de la función, veamos nuevamente acá en mi otra transparencia, para calcular el módulo tendría que hacer, por supuesto, para cada uno de estos tendría que ser la sumatoria de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado raíz. Y el ángulo sería el arco tangente, ¿sí?, de la parte imaginaria dividido la parte real. Entonces habría una sumatoria de todos los arcos tangentes que están en el numerador menos los arcos tangentes que están en el denominador. Pero cuando nosotros ya estamos en una calculadora gráfica, y eso es lo que propone el diagrama de Evans, nosotros lo que tenemos que hacer es que en el punto en cuestión calculamos este ángulo y este ángulo. En esa época se utilizaba un transportador o la spiral, que era el método, la herramienta que tenía Evans. Tenía una compañía que fabricaba eso. Y luego aplicábamos esto, sumatoria de los ángulos de los polos menos los ángulos de los ceros. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace el arco tangente. Y esto de acá es el arco tangente, realmente. O sea, yo tengo, este punto tiene un sigma más J omega, y este ángulo es el arco tangente de la parte imaginaria, que está acá, y la parte real sería el cero menos la parte real del punto. O sea, eso viene, y lo hemos discutido un par de veces. Entonces, yo podría calcular la función de transferencia, la magnitud y el ángulo, usando los mismos criterios que se usan en el método de Evans, ¿sí? La multiplicatoria de los polos, dividido la multiplicatoria de las distancias a los polos, dividido la distancia a los ceros, pero Nyquist, lo importante acá es el ángulo, y Nyquist nos dice entonces que yo tengo que hacer esto, la sumatoria de los ángulos de los polos menos los ángulos de los ceros. ¿Se entiende eso? ¿Sí? ¿O no? ¿Se recuerdan del método de Evans? Sí, profe. Sí. No hay problema. Entonces podemos seguir. Entonces lo que notó Nyquist muy inteligentemente es que si nosotros hacemos eso, lo que está acá, ¿sí?, y analizamos, por ejemplo, este ángulo. Entonces, si yo efectúo una trayectoria cerrada acá, este ángulo, supongamos que la trayectoria cubriera todo este semiplano, el que está acá. Desde acá hasta infinito, desde menos infinito a infinito, y doy una vuelta completa. Entonces, todos los polos y ceros que están fuera de la trayectoria tendrían un cambio de fase que va, en este caso, por ejemplo, si yo estoy acá abajo, veo un ángulo con un punto que está acá abajo, cerca de menos infinito, y yo evalúo este ángulo, bueno, voy a ver un ángulo de menos pi medio, ¿sí? Si estoy acá arriba, voy a tener un ángulo de pi medios, ¿correcto? Por lo tanto, lo que dijo Nyquist es que todos los elementos que están fuera de la trayectoria cerrada no pueden tener una rotación de ángulo entre 0 y 360 grados, lo cual es correcto, ¿sí?
O sea, si yo hago una trayectoria, voy hablando punto a punto, y me concentro, por ejemplo, en este polo, si tuviera un solo polo, entonces, punto a punto, voy a mi diagrama de Argand y empiezo a graficar. ¿Estoy todavía en el lugar correcto? Sí. Empiezo a graficar, esto lo voy a graficar en verde para que se vea mejor. Entonces yo grafico, tengo un solo polo, eso fue lo que dije. Estoy con un solo polo, el resto no existe en la función de transferencia. Claro, y eso lo puedo hacer porque estoy usando superposición. Entonces analizo la influencia de eso. Y el sigma 1, ese punto que está acá, por ejemplo, va a estar acá. Y después el otro punto va a estar acá, va a estar acá, va a estar acá. Ahora, ¿qué es lo que dijo? Estoy graficando magnitud y fase. ¿Qué es lo que dijo Nyquist? Es que yo empiezo a unir todos los puntos ahí. Y si uno todos esos puntos, no debería haber un cambio de fase. Por ejemplo, aquí yo tengo un cambio de fase. Acá tengo un cambio de fase. Y acá da una vuelta completa. Se cierra. Y finalmente termina en alguna parte por acá. Entonces, si yo no tengo un elemento acá encerrado, esto no podría ser lo que estoy dibujando acá. No podría estar acá. No podría tener algo como esto. No es posible. ¿Por qué no es posible? Porque este punto llegaría entre menos pi medio pues, y llegaría hasta pi medio. Y nos da una vuelta completa. ¿Se entiende eso? O sea, la fase de la imagen no debería dar una vuelta completa porque está fuera. Por tanto, evalúo punto a punto y no puedo tener un cambio de fase entre 0 y 2pi o menos pi y pi. Por ese punto. Entonces, finalmente, Nyquist dice, todos los elementos que dan una vuelta completa en torno a 0 son solo los que están encerrados. Y todos los otros no cuentan. ¿Sí? O sea, estos son estables, no cuentan. Solamente cuentan los que están en este lado. ¿Sí? Y ahí tenemos que ver si son estables o son inestables. Entonces, si estamos en este lado, vamos a tener dos tipos de elementos. Los ceros de BDS, que es lo BDS, recordamos que es esto. Los ceros de BDS, eso significa que estamos mal. El sistema es inestable. Y si tenemos polos, está bien. ¿Sí? Significa que tenemos un cero, o sea, de lazo cerrado, ¿sí? Con parte real positiva, lo cual es correcto, está bien. O sea, no es una situación ideal, pero los ceros no producen inestabilidad. En cambio, si tenemos un polo lazo cerrado, eso sí produce inestabilidad. Entonces, el criterio de Nyquist, lo que dijo es yo encierro todo esto y cuando tengo un cero encerrado de esa función de transferencia, significa que va a dar una vuelta alrededor del origen y ahí ya estamos en problemas. Cuando yo tengo un polo encerrado, también da una vuelta alrededor del origen, pero lo hace hacia el otro lado. ¿Sí? En un caso, el cero aumenta la fase negativa hacia un lado. O sea, siempre el criterio de estabilidad de Nyquist se asume que estamos en el sentido de los punteros del reloj, evaluando. Entonces, la diferencia entre un polo encerrado y un cero encerrado es el cambio de fase. Uno gira para un lado a medida que aumenta la frecuencia y el otro gira hacia el otro lado. ¿Sí? Entonces, eso ya lo vimos, Nyquist. ¿Sí? Esto también, el vector correspondiente a Z1, o sea, estamos acá y estamos encerrados,
este Z1 es el único que cambia de fase. Y todos los otros, si estamos usando esta trayectoria, no cambian de fase como lo hace el que está acá. O sea, nos dan una vuelta completa. Si encerramos más elementos, bueno, los que están encerrados van a cambiar de fase. ¿Sí? Ahora consideremos que todo el semiplano derecho es encerrado y dentro de esta trayectoria se encontrarían todos los polos y ceros de BS con parte real positiva. Entonces, cuando se aplican los resultados de la discusión a este entorno que encierra todo el semiplano, los siguientes resultados se obtienen. ¿Sí? El número total de rotaciones horarias de la imagen de B sub S es igual al número de ceros que se encuentran en el semiplano derecho. O sea, acá tenemos una situación potencialmente inestable. ¿Sí? El número total de rotaciones corresponde al número de polos y el número neto de rotaciones corresponde a la diferencia entre los polos y los ceros. Ahí es donde falla Nyquist, aunque hay algunos métodos para saber qué es lo que está pasando. Pero si nosotros tenemos encerrado un polo y un cero, uno de ellos va a efectuar una rotación completa de la fase en este sentido y el otro, como es negativo, va a estar en el otro sentido. Entonces el número neto de rotaciones van a ser 0. Y yo podría asumir que el sistema es estable. ¿Sí? Lo que sí es claro, que si yo tengo un número neto de rotaciones en este sentido, el sistema es inestable, porque significa que hay más ceros que polos. Cuando no tiene rotaciones, todavía podría tener la duda. ¿Correcto? ¿Se entiende? Estoy viendo todo el criterio de estabilidad de Nyquist que está en varios libros, entre otros el Dasson-Hupis, que es bastante antiguo. No sé si todavía está la edición. A mí me gustaba bastante. ¿Pero se entiende esto que estoy explicando? Felipe Lillo, ¿lo entendió? ¿Aló, profe? Sí, me quedan dudas con la rotación, como terminando el teorema de Nyquist, las rotaciones que explica no las veo. ¿Qué es lo que no ve? Por ejemplo, cuando usted en su pizarra, el dibujo en verde que hizo, no me quedó claro. ¿No le queda claro? Perfecto, hagamos otro dibujo entonces. Ya, trataremos de hacerlo ahora con uno solo. ¿Sí? Volvamos a... Voy a copiar lo que tenía antes mejor. Así que puedo lograr copiarlo. Lo pego acá. Ahí está. Y ahora lo pego acá. Copiar acá. Entonces coloquemos un solo polo. Perfecto. Volvemos con mi herramienta de trabajo. Vamos a revisar. Coloquemos además la función de transferencia. Sí, voy a colocar la función de transferencia para que quede A. Ya. La función de transferencia está acá. Y la función de transferencia sería de la forma, por ejemplo, un A partido por S más A. S más A. Ahí está, esa es la función de transferencia de esto. Se supone que no la conozco, pero por simplicidad, para explicar de mejor forma, lo estoy haciendo. Entonces ahora voy y hago una trayectoria. Que está acá. Encierro, se supone que encerré solamente, a pesar de que me quedó, encierro solamente el semiplano, o sea, de aquí para allá. Entonces ahora coloco un punto.
Entonces ese punto, yo evalúo, este punto tiene sigma más j omega, y yo tomo A y evalúo cuánto tengo en S más j omega. O sea, sería A dividido sigma más j omega más A. Y eso, bueno, si yo evalúo esto va a ser A dividido sigma más A al cuadrado más omega al cuadrado y todo eso raíz. ¿Sí? Entonces, si yo hiciera todo eso, me daría cuenta que finalmente esto que está acá es esta distancia, que eso ya lo sabemos, es esta distancia, la distancia del punto al polo, y el ángulo es lo que está acá. Entonces yo, ¿sí? Porque si yo hago el arco tangente me va a quedar omega, o sea, omega es lo que está ahí, dividido la parte real, arco tangente de eso. Y después hago lo mismo con el siguiente punto, con el siguiente punto, el siguiente punto. Entonces ahora lo que voy a hacer es graficar los resultados. O sea, acá voy a tener la magnitud con el ángulo de salida de esto. Y finalmente lo que voy a graficar es m coseno del ángulo teta más un j m seno de teta. Entonces, lo importante aquí es el ángulo, o sea, el seno de teta. Supongamos que yo coloque aquí, en el segundo voy a tener otro ángulo, entonces aquí yo tengo un ángulo, bueno, el ángulo hubiera estado por acá quizás, a ver, tengo ángulo, este ángulo es mayor que pi, entonces estaría por acá posiblemente, por este lado. Y después tendría otro punto, y después me voy acercando aquí y ya empezaría a tener ángulos que serían cercanos a cero, ¿sí? Empezaría a tener, voy bajando el ángulo, aquí empezaría con los ángulos menores. Entonces, finalmente voy a bajar, y ahora voy a tener ángulos que van a estar por acá, y en algún momento me voy a dar cuenta, esto en algún momento va a llegar a cero, porque bueno, esto es una función, y si yo coloco j omega suficientemente alto, esto tiende a cero. Entonces lo que va a hacer es que al graficar todos los puntos imágenes en forma de o sea, colocar 1, 2, 3, 4. A medida que aumenta la frecuencia, finalmente esto va a ser algo como esto y va a llegar a cero. En este caso va a llegar a cero porque omega tiende a infinito. Ahí dio una vuelta alrededor del origen. ¿Por qué dio una vuelta? Porque está encerrado. Si estuviera fuera, no puede dar una vuelta alrededor del origen, porque el ángulo que está ahí no puede tomar algunos valores. ¿Cuáles valores no puede tomar? Los valores que están por acá, ¿sí? Ese ángulo va a estar por acá, pero no va a poder tomar un ángulo, este ángulo llega hasta acá, pero no va a poder tomar un ángulo que esté cercano a pi, por ejemplo. No puede porque esta trayectoria no permite que este elemento que no está encerrado, en este caso, tome un valor cercano a pi. Por lo tanto, si yo graficara ese elemento, probablemente voy a estar graficando un elemento que va a estar haciendo una trayectoria de acá y hasta acá. O una trayectoria que va a dar una vuelta y va a llegar a cero por acá. Pero no encierra el cero. Eso es el criterio Nyquist. El criterio Nyquist dice, no me está encerrando el origen de la función B sub S. ¿Cuál es el origen? Cero. La función es la que ya colocamos, propia de la ecuación característica, y si el elemento está encerrado, no lo estoy encerrando. O sea, si ese elemento está encerrado, no está dando una vuelta, no estoy encerrando el origen en el recorrido. Está encerrado acá en el origen. Y por lo tanto el recorrido encierra el punto
0 más J0. Cuando nosotros estamos, en realidad estoy apuntando con el dedo, ustedes no lo ven. O sea, yo encierro acá en el origen, dentro de la trayectoria, encierro este elemento, y eso significa que al graficar, estoy encerrando y dando la vuelta, al graficar todos los puntos, el recorrido encierra el origen 0 más J0. ¿Sí? Y acá está la dirección en que supuestamente estoy aumentando. Ahora, si yo tuviera un 0 acá, ya me quedó bastante mal este 0 ya. ¿Puede hacerlo? Ah, pero lo hice con el mouse. Perfecto. Si yo tuviera un 0, voy a tratar de borrar esto. Perfecto. Entonces colocamos. Si yo tuviera un 0 acá, también va a suceder eso. ¿Sí? Pero ahora la flecha cambia. O sea, ahora voy a encerrar esto, pero voy a encerrar de esta forma. O sea, voy a dar una vuelta, pero hacia el otro lado. Entonces, esa es la forma que yo tengo para identificar qué es lo que está pasando. Si es un polo lo que está encerrado, o un polo de B sub S, que es equivalente a un 0 de lazo cerrado, cuando yo tengo un polo, entonces no tengo mayores problemas. En realidad podría ser equivalente a un 0 de lazo cerrado. A veces se cancela con lo que está arriba en el numerador. A ver, ¿quién más no entiende? Hernán Padilla. Profe, ¿cómo fue? ¿Qué dijo? Que me puse entre los... ¿Hola, profe? ¿Se escucha? Profe, Sí, sí, lo entiendo. no, es que no, me perdí justo lo último que dijo. O sea, no, las cosas tres. No supe qué fue lo último que preguntó. Bárbara Constanza. Sí, profe, sí, sí entendí lo que explicó. María José Alfaro. Sí, profe, yo igual creo que entendí. Perfecto. Entonces, generalizando Nyquist, lo que se hace es una trayectoria que encierra todo este semiplano. ¿Sí? Finalmente, en la práctica se hace un barrido de frecuencia solamente. O sea, yo voy de acá hasta acá. Y no cierro en la parte sigma. ¿Por qué no cierro en la parte sigma? Porque las funciones que estoy analizando son propias. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando yo tengo una función propia? Y la función, volvamos a B sub S, ¿sí? La función es propia, más aún casi todas las funciones tienen más polos que cero. Entonces, si yo voy entre menos infinito e infinito, cuando esto tiende a infinito, ¿sí? Y esta función tiene más polos que cero, entonces el resultado del destino es cero. Se llega a cero. ¿Sí? Claro, yo tengo, por ejemplo, una función que es A partido por S más A. Y hago un barrido de frecuencia que va desde menos infinito a infinito. Y bueno, parto de cero y llego a cero. ¿Sí? Más aún si es... eso es cuando es estrictamente propia. Cuando es con un mismo número de polos y cero, yo llego a un valor constante en el destino. ¿Sí? Eso, ¿qué significa? Que si yo tengo que encerrar toda la superficie y estoy acá entre menos infinito, llego acá a infinito y después encierro la superficie, así. Bueno, acá ya estoy en infinito y me sigo moviendo a través de esta trayectoria y al estar en infinito,
el resultado sigue siendo 0. ¿Correcto? Entonces, en Nyquist en general se hace un barrido entre este punto y este, y es imposible partir de menos infinito a infinito. No hay equipos que hagan eso. Pero aún así los sistemas no tienen respuesta de frecuencia infinita. O sea, no tengo que llegar a infinito para que ya la magnitud sea 0. Si yo estoy en 100 kHz, por ejemplo, y la respuesta de frecuencia son 10 Hz, no significa que tengo, por ejemplo, un 10 dividido S más 10, y lo estoy aplicando 100 kHz, entonces ya no tengo respuesta. O sea, la salida es 0. Hace rato que ya es 0. Entonces se hace en la parte en que tiene sentido hacerlo. O sea, en los rangos de frecuencia en que tengo una respuesta a frecuencia razonable. ¿Correcto? Claro, entonces esto se entiende. O sea, no puedo tener V sub S en el semiplano derecho, por lo tanto el sistema estable, las rotaciones de alrededor del origen deben ser en sentido antihorario, e igual al número de polos que están en el semiplano. O sea, no puedo tener ceros en V sub S. Si tiene una rotación en el sentido de los punteros del reloj, esto indica que tengo más ceros que polos y por lo tanto el sistema es inestable. Si existen 0 rotaciones, entonces podríamos tener un sistema en que el número de ceros es igual al número de polos, y eso no es inestable dependiendo si tengo o no tengo polos. O sea, como les dije, el teorema de Nyquist, el criterio de estabilidad de Nyquist tiene ese problema, de que cuando no existen rotaciones alrededor del origen, todavía no estamos en condiciones de garantizar que el sistema sea estable, al menos como fue propuesto originalmente. Y luego Nyquist dijo, y eso es completamente razonable, bueno, estoy graficando esto. ¿Y por qué estoy graficando esto si yo podría graficar solamente esto? Claro. Si yo grafico solamente eso, entonces ya no tengo que fijarme si el sistema tiene rotaciones alrededor del origen, del punto 0 más J0, sino que si estoy graficando una parte de la ecuación característica, tengo que ver si tiene rotaciones alrededor del punto menos 1 más J0. O sea, lo que hice fue un desplazamiento al origen. ¿Sí? ¿Se entiende eso o no? Sí. Entonces, la función que habitualmente se grafica es GDS, HDS. No 1 más esto, sino que solamente esto. Veamos un ejemplo antes de terminar. Tengo MATLAB acá. Ahí ahora me salva MATLAB. Todavía no vemos, estamos viendo solamente el criterio de estabilidad, todavía no vemos cómo aplicarlo cuando diseñamos algo. Ya, tengo esa función de transferencia, entonces voy a incluirla y tengo numerador y denominador. O sea, el numerador es esto que está ahí, que lo acabo de colocar. El denominador es eso. Y ahora gráfico, que ya lo tengo graficado, pero lo voy a hacer de nuevo. Nyquist num, dem. Entonces el resultado es esto, eso que está ahí. ¿Y qué es lo que me está diciendo? Que el sistema de lazo cerrado, por el momento,
es completamente estable. Eso es lo que me está diciendo. En realidad me está diciendo que tiene 0 rotaciones alrededor del punto -1 más J0. ¿Sí? Esta es la imagen. ¿Sí? Yo ingresé la función de transferencia y lo que me está colocando es la imagen. ¿Sí? Y estas son las frecuencias que internamente el programa prueba. Y esta es la flecha en que aumenta. Entonces vamos desde menos infinito hasta infinito. Ahí está solamente graficando el rango de frecuencias en que la planta funciona. ¿Sí? No grafica, no encierra el punto -1 más J0, por lo tanto en teoría estamos bien. ¿Sí? Ese es el sistema. Y eso yo lo sabía porque además tengo la función de transferencia y grafiqué el lugar de la raíz que está acá. Tengo este polo que está ahí y tengo este 0. Entonces, el lugar de la raíz es lo que está acá. Pero si la ganancia es suficientemente baja, no cruzamos al otro semiplano. Sin embargo, si nosotros colocamos una ganancia suficientemente grande, forzamos a que cruce. Y ahí está, cruzó. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo ahora voy nuevamente a MATLAB y el num que tenía ahí, que era 0.1, lo cambio por el nuevo valor que está acá. Y por lo tanto, grafico con el valor 1.5. Y grafico nuevamente. Nyquist num, dem. Y ahí está. Bueno, ahí claramente está haciendo una rotación en el sentido de los punteros del reloj. Encierra el punto -1 más J0. Y eso significa que la función de lazo cerrado tiene un polo inestable. Recuerden, lo que está mostrando es está relacionado con la función de lazo cerrado, como siempre. La estabilidad depende de los polos del lazo cerrado. Entonces, lo que estamos haciendo es parecido a lo que hacía MATLAB. ¿Qué es lo que hacía MATLAB con el root locus? Es que el root locus calcula la posición de los polos lazo cerrado a partir de los polos y ceros de lazo abierto. Y acá también. Nosotros tenemos los polos y ceros de lazo abierto, GDS, HDS, y estamos graficando el diagrama de Nyquist a partir de eso. Y usando toda esa teoría que discutimos recién, que se encierran los polos, entonces que si se encierra el polo, hay un polo y hay un 0 de la ecuación característica, y si hay un 0 de la ecuación de característica y la estamos encerrando, entonces va a dar una vuelta completa. Si da una vuelta completa en sentido horario, significa que es inestable. Y luego vienen todas las técnicas de diseño que ya conocemos, bajar la ganancia, colocar un compensador, etcétera, para forzar ahora que la respuesta a frecuencia sea estable. O la función o el sistema de control sea estable. ¿Sí? Ahora, si no da ninguna vuelta, y ese es el problema, que lo podemos ver en la otra diapositiva. A ver, ¿tengo alguno de estos? Sí. Bueno, acá lo mismo que estoy. No tengo ninguna acá. Tenía una, me parece. Estoy seguro que tengo una, entonces está más adelante. Si no da ninguna vuelta, podrían haber algunos casos especiales en que yo tengo un polo y un 0 de la ecuación característica encerrada. Entonces se cancelan unos a otros y el diagrama de Nyquist se hace un poco más difícil de interpretar. ¿Sí? Ahora, acá lo que estamos haciendo es usar la función de transferencia, lo cual se hace también. O sea, yo puedo usar el diagrama de Nyquist con la función de transferencia. Pero si yo tengo la función de transferencia, ya sabemos que existen otras calculadoras gráficas como el método de Evans que me permiten saber si el sistema es estable o inestable analizando simplemente la posición de los polos cerrados. Si yo tengo la función de transferencia, incluyendo la ganancia del controlador y todo lo demás, yo puedo saber si un sistema es estable o inestable.
Pero en los sistemas en que tengo solo la respuesta a frecuencia, eso se complica un poco. Y eso lo vamos a ver en la próxima clase. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda con la tarea antes que nos retiremos? Profe, yo tengo una duda con la tarea. Ya. Eh, Los es que que- quieran, disculpa, los que quieran retirarse ya lo pueden hacer, pero los que tengan dudas se quedan conmigo y podemos hacer algunas preguntas y respuestas. Voy a buscar, estoy acá, esto lo tienen que ver ya. Está fundamentos de control, material. Ah, no, está en tareas esto. Perfecto, aquí está la tarea, segunda tarea de control. Veamos. ¿Cuál es la duda? María José Alfaro. sí, sí. Es que en la segunda parte que hay que usar diseño exacto, Ya. mi duda en realidad era porque no me quedó bien claro dos cosas. O sea, cuando hacemos diseño exacto con el filtro, ¿cómo consideramos el filtro para el root locus? ¿También lo incorporamos a la función? O sea, Sí, como así. sí, Ya. tiene que ser todo. O sea, yo tengo que sacar, aplicando mallas, es bastante fácil, yo tengo que sacar la salida versus la entrada. O sea, esta es la de entrada y esta es la de salida. ¿Sí? Entonces, encuentro la función de transferencia. Y después utilizo el método de MATLAB, porque si lo hago con fracciones parciales va a ser más complicado. ¿Sí? Claro, no, pero una vez, o sea, ya tengo las plantas de lazo interno y las plantas de lazo externo, pero para considerar el filtro anti-aliasing, porque siempre considerábamos como los polos de lazo abierto para hacer el root locus. A ese sí me refiero, sí, por supuesto. Si hay un filtro anti-aliasing, entonces la función de transferencia cambia. ¿Eso qué significa? Veamos, tendría que ir a la transparencia de... A ver, ¿dónde tengo eso? Ese material lo tengo... Diapositivas, fundamentos de control digital. Estamos acá. Perfecto. ¿Ahora dónde tengo ese dibujo? Acá. Entonces, para sacar la función de transferencia del lazo, yo coloco todo lo que está acá, ¿sí? Que esto sería mi GDS. Y después tengo que separar, y este me va a quedar GDS por Z, y todo esto se coloca en la función de transferencia. Ya, y esa es entonces como a quién le tengo que hacer el root locus, considerando el HS también. Claro, porque eso significa que en el denominador, a ver si puedo escribir acá, esto me permite escribir, revisar, pizarra. Sí, se me fue el audio. No, Todavía profe, está. se escucha. Perfecto. Entonces, ¿eso qué significa? Que arriba, ¿por qué no tengo mouse? Porque se me apagó posiblemente se me apagó esto. ¿Ya? Vamos de nuevo. Detener inserción. Voy a revisar. Iniciar entrada de lápiz. Vamos acá. Y esto, sí, ahora sí. Entonces, intentemos hacerlo. Arriba tendría G de Z multiplicado por la función que sería del retentor de orden 0 multiplicado por G, eso sería arriba, de Z, y eso es fácil de hacer. Esa sería, estoy sacando el lazo completo, pero finalmente hay una parte nomás que sirve para diseño. Entonces después de eso tendría acá, tendría el compensador de Z y tendría, y acá este es más largo porque tendría Z
0, el G y el H de Z. ¿Eso qué significa? Que yo primero tengo que multiplicar este por este y por este y lo llevo al plano Z. Ahora, lo que tienen que hacer es usar la herramienta que es el C2 de M. C2 no es, bueno, no importa. Y creo que es el num, el den, el t, y finalmente usan el. Pero cuando usen la herramienta, este ya no lo ingresa, lo coloca solo. O sea, coloca solo al frente el retentor de orden 0 y lo que ingresan ustedes o es este o es este por este. Ah, Ya. y este también, por supuesto. Bien, 4. ¿Sí? Ya. Entonces no es este por este, es este por este. ¿Sí? Claro, ¿Se entiende? claro, entonces multiplico primero como las funciones en continuo y después hago el C2 de M, ¿cierto? Claro, esta es una aproximación que es Ya. bastante buena, es casi igual a la transformada Z. Ya. ¿Sí? Sí, profe, y usted podría subir como esa última versión del Power porque está como, falta lo del filtro anti-aliasing y lo de anti-winding up en la versión que están en un curso. Sí. Eso. Ah, sí, Sí, estaba como cortado. Ah, ya, quiere decir que no lo he subido porque está todo rayado. Eso debe ser el motivo. Ya, entonces lo voy a sacarle todo esto que no está muy bonito y lo subo. Bueno, igual yo creo que da lo mismo si está rayado o no, a ver, para tener el material nomás. No me siento muy orgulloso de estos garabatos que me salen a veces, Bueno. así que quede público, escarnio público. Bien, ¿alguna duda adicional? Yo creo Adelante. que no hay como restricciones en la velocidad del lazo externo. ¿No hay cómo? Restricciones Ah, con la velocidad. restricciones a la frecuencia natural. Sí, No, ahí normalmente hay que aplicar las reglas. Por eso se da solamente la del lazo interno, porque se supone que para que quede perfectamente desacoplado tiene que ser 10 veces. A veces se usa sí, incluso un que poco más. cuando lo Entonces, hago como súper lento, como que la respuesta es súper buena, pero no sé sí, 10 veces está qué bien. tanto puedo, Sí. o qué tanto se permite. Yo iría por 10 veces. A veces hay sistemas en que por problemas de que no tenemos suficiente frecuencia de muestreo, etcétera, se llega a menos, a 7 veces, incluso hay papers que dicen que con 5, eso depende siempre del sistema. Pero lo que es seguro es que con 10 veces ya está desacoplado. Y eso ya debería funcionar bien. ¿Y puedo hacerlo como más veces? ¿No hay problema? Como para que quede así, Ya, bien la pero respuesta. ¿y por qué necesita que sea más veces? Porque como que me salen oscilaciones si hago Sí, con sí, menos. porque ese filtro siempre oscila. Ah, pero no, entonces no estaría mal si oscila. Eh, lo ideal sería que intente eliminarlo. Ya, ¿Sí? Le ya, podría dar algunas recomendaciones, pero estoy pensando que quizás en una de esas lo complico más. Pero mire, yo le puedo explicar lo que ¿no? nosotros hacemos con estos filtros Lo complico más porque Ya. está un poco fuera de lo que hemos discutido. A ver, voy a bajarlo esto para que se vea bien. No, pero igual me interesa. Sí, a ver, entonces esto lo bajé y debería ya estar en el Firefox. Firefox. No está, ¿o sí? Ahí está, en alguna parte está ese. Ya, segunda tarea, ahí sí. Coloquémosle un poco más de zoom. Ahí está. Mire, esto está acá adentro. Acá no le puedo rayar, sí, porque, como les dije, la pizarra no me acepta esto. Pero Ya. supongamos que estoy acá. Creo que es en Comments. Aquí puedo tener una especie de mouse. Entonces, todo esto, todo lo que usted tiene aquí, está siendo controlado con esta fuente. Entonces, en algunas aplicaciones nosotros usamos lo que se llama el damping activo. O sea, yo tengo un sistema de control y el sistema de control, finalmente a la salida del sistema de control sale el voltaje que va al actuador. Entonces, damping activo significa que adentro del sistema nosotros colocamos resistencias ficticias. ¿Sí?
O sea, dentro del sistema, por programa, nosotros medimos esa corriente que está ahí y colocamos una resistencia que es un trozo más del programa. No existe realmente. Entonces le colocamos aquí una resistencia. ¿Sí? Y esto es equivalente a que yo en la práctica tenga una resistencia física. ¿Sí? Estoy haciendo un I por R. Y eso hace que el filtro oscile menos. Porque mientras más resistencia tiene un filtro, el problema es cuando son muy ideales. Mientras más resistencia tiene un filtro, funciona mejor. Ahora, esta es una resistencia ficticia. Eso significa que no consume energía, no se calienta, etc. Es simplemente una... Eso se llama damping activo. Pero no sé si yo lo enredo o no diciendo eso. Yo probablemente no sería necesario que lo use. ¿Ya? Sería como solo para la respuesta, más que nada. Sí, pero mejoraría Sí, la no, respuesta, no, sí. Porque ahí usted coloca una resistencia y si saca las ecuaciones, entonces significa que el coeficiente de amortiguamiento aumenta un poco más. ¿Sí? Ya. ¿Me entendió el concepto, no? Sí. O sea, yo tengo aquí una resistencia y hace lo mismo que una resistencia, que sale el voltaje y el voltaje que está siendo aplicado finalmente tiene aquí un más. Y yo acá... de verdad que este no me acepta aquí tengo un más y acá tengo un menos. ¿Sí? Y todo esto está en el controlador. O sea, esto es digital. ¿Mm? Si lo puede hacer, bien. Si no, tiene que usar además polos y ceros. Si lo hizo usted en la tarea, porque esta es la gracia, este es un filtro LCL que es práctico, se usa en microredes. Se usa porque filtra mejor. Porque es un filtro de segundo orden, entonces baja con 40 decibeles por década y tiene algunas ventajas que no tiene un filtro común, un filtro potencia, porque acá yo estoy filtrando elementos de potencia. Pero siempre se pone a resonar y hay muchos papers. Pero si usted logró hacerlo funcionar en forma continua, porque la primera tarea fue continua y logró hacerlo funcionar, que a veces se colocan colocando un PID y colocando polos y ceros complejos, yo logro mover en lugar de la raíz una parte en que resuene menos, debería funcionarle también ahora. ¿O no le funciona? Sí, me funciona, pero como a velocidades muy bajas. Más de 10. Más de 10 O sea, veces. ¿Cuánto está usando usted? con unas 30 y ahí como que ya perfecto. Mire, eso tendría que justificarlo muy bien. No sé Ya si entonces, logra justificar algo como eso, pero ya entonces mejor cambio el diseño. cambia el diseño, sí. ¿Alguien más Ya. tiene esos problemas o no? De resonancia son típicos, por eso coloco este problema, porque no es fácil. Ahora, además, porque es un problema real, esto se usa bastante. Nosotros tenemos equipamiento en el laboratorio de control de microredes que son triphase, y todos estos a la salida tienen filtro LCL, y todos siempre están disconformes porque con cualquier perturbación se pone a resonar y tienen que tomar medidas. Pero lo que sucede es que para evitar las resonancias yo introduzco elementos que están en el programa. Entonces yo lo puedo hacer en el programa. El programa es un trozo de software. Y la ventaja, como les dije, es que el filtro es muy bueno. Elimina casi todas las impurezas que vienen generalmente de la electrónica de potencia, que siempre tienen armónicos y cosas como esa. No todas, porque es imposible, pero funciona bastante bien. ¿Más dudas? ¿No? Profe, yo tengo una duda. Dígame, ¿quién está hablando? Bárbara. Bárbara. Perfecto, dígame, Bárbara. Lo que pasa es que cuando vio lo del anti-winding up en discreto, no entendí muy bien cómo se realizaba, porque en la tarea dice que hay que usar el generalizado y me acuerdo que eso lo vio bien a profundidad en el plano S, pero en el Z no. Es lo mismo. Hace exactamente lo mismo. Usted saca el K infinito y luego aplica la fórmula. Porque eso es igual que el lugar de la raíz. El lugar de la raíz, ¿se acuerdan que yo hacía un cambio de variable? Es lo mismo. ¿Sí? Pero con o con. Hago que el Z tienda a infinito y saco el K infinito, que es la parte proporcional. Ah, ya. ¿Sí? Hago lo mismo, porque como les digo, una sustitución de variables. Entonces, si usted después calcula la función de transferencia del sistema con y sin anti-winding up, debería darle la misma. Salvo, por supuesto, cuando se activa el saturador, que ahí funciona el anti-winding up. Pero el anti-winding up funciona
debería funcionar en forma idéntica en la parte lineal. La parte lineal es cuando no está activo el saturador. Y cambia su función de transferencia solo cuando está saturado. Ya, gracias, profe. ¿Sí? Entonces haga la sustitución de variable y debería funcionar. Ya. A veces ese anti-Windram generalizado tiene el problema de que el controlador no es propio. O sea, significa que no es bipropio, perdón. Que no es bipropio y eso significa que la inversa tiene más polos que ceros. No, tiene más ceros que polos. Y ahí lo que se hace es simplemente a veces colocar otro elemento más muy alejado que no moleste. Eso es lo que habitualmente se hace. O sea, si yo tengo que me queda un integrador solo, por ejemplo, que es 1 partido por S, yo le saco la inversa, me queda S. Pero si yo le colocara a ese integrador solo un cero muy alejado y compensara la ganancia de ese cero, no molesta después. ¿Sí? Si no me entendió, me lo pueden preguntar después. Bien. No, sí entendí. Perfecto. Nos vemos el jueves y estudien. Muchas gracias, profe. Bueno, de nada, que estén bien. Chao. Chao, gracias. Chao.